Bien, vamos a hablar de educación, como lo habíamos anunciado. Estamos con Fernando Filgueira, es sociólogo, es asesor de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, en materia educativa, es investigador y ha trabajado además para varios organismos internacionales, ¿no, Fernando? Buenas tardes. En diferentes partes de mi vida, sí, es un gusto estar en acá. En diferentes países y para distintos organismos. Sí, correcto. ¿Cómo evalúan la situación actual de la educación? A ver, la evaluación que se hace de la educación hoy, y no es una evaluación de un partido o de un grupo político, es que efectivamente hoy enfrentamos un conjunto de problemas en materia de cobertura, de retención, de egreso y de aprendizajes. En estos 4 componentes está claro que Uruguay necesita avanzar más sólidamente y a un ritmo más acelerado. Esto es un problema que Uruguay arrastra estructuralmente hace 30 años en materia sobre todo lo que tiene que ver con cobertura, retención, ¿sí? Y egreso. En materia de aprendizajes no teníamos antes indicadores claros, ¿sí? Hoy las pruebas PISA y otras pruebas estandarizadas que se aplican a nivel nacional permiten sacar algunas conclusiones. Y todos estos indicadores indican que se han hecho avances, pero que esos avances no poseen ni el ritmo ni la robustez necesaria para el salto cualitativo que el país precisa en materia de desarrollo humano, en un conjunto de aspectos y en donde la educación constituye obviamente un elemento clave. Estos problemas estructurales que venimos arrastrando hace mucho tiempo requerían de algunas acciones que efectivamente se tomaron en los últimos 10 años, que yo creo que son positivas. La primera y fundamental era mejorar la asignación presupuestal. Sí. No hay sistemas educativos en el mundo de calidad con los niveles de presupuesto con los que contaba la educación hace 15, 20 años. No lo hay. No lo hay, uno lo puede buscar en cualquier lugar del mundo y no lo hay. El salto que se da es muy importante, prácticamente se duplica el gasto por alumno en primaria, en secundaria, en formación docente, en técnica. Lo segundo importante que yo creo que se hace es ingresar al siglo XXI con un conjunto de tecnologías que eran absolutamente necesarias. El plan Ceibal es la estructura que permite esos avances. Y lo tercero que se hace, que yo creo que es positivo, pero que a la vez denota los límites de funcionar dentro de esta matriz de modelo educativo que tenemos, es un conjunto de esfuerzos que se hicieron para lograr mayor retención, mayor capacidad de transitar, de darle tránsito continuo al estudiante y de llevarlo a los egresos correspondientes, ¿sí? Y estrategias específicas de aprendizaje que se aplicaron, ¿sí? ¿Y eso cómo lo evalúas tú? Yo creo que ¿Fue positivo? Yo creo que porque muchos lo critican, ¿no? El tema es el siguiente: si uno mira las tasas de matriculación neta, lo que llaman tasas netas y tasas brutas de cobertura, uno ve un aumento, ¿sí? Ese incremento que se produce, lo que le sucede es que luego no fluye bien, ¿sí? Básicamente hay que pensarlo como si tuviéramos un embudo, ¿sí? Y empezamos a poner más agua en el embudo, pero es muy angosto, ¿sí? La salida. Eso implica que se trancan los egresos y que por el otro lado, si seguimos poniendo agua, empiezan a quedar para afuera, es decir, no podemos retenerlos, claro. ¿sí? Si uno se fija en algunos elementos concretos que yo creo que favorecen lo que queremos lograr, este tercer grupo de desafíos que se implementaron respuestas en este periodo, está la disminución del tamaño medio de grupo en primaria, que permite una educación más personalizada, claro. La universalización de la cobertura en 4 años, que permite desde temprano empezar a trabajar en aprestamiento temprano para los chiquilines e identificar dificultades. Los programas de tránsito educativo, aulas educativas que procuran revincular, ¿sí? Y todo ello ha contribuido efectivamente a un flujo más continuo en primaria, con niveles de aprendizaje que, si bien en un grupo de población presentan serios problemas, en otro grupo de población han logrado ser razonables, y un problema serio en la educación media, en donde aparece este afinamiento, digamos, del embudo y un proceso de filtro muy marcado. ¿Qué nos dice entonces la experiencia de estos esfuerzos que se realizaron y los aprendizajes?
que uno de los problemas centrales que nosotros tenemos es un problema del diseño estructural del sistema. Y que por lo tanto estos programas que hicimos permitieron avanzar. Estas otras mejoras estructurales que hicimos, como el tamaño medio de grupo o el maestro comunitario, ¿sí?, permitieron avanzar, pero precisamos una transformación, como lo ha señalado el candidato de nuestra fuerza política, del ADN, ¿sí?, claro, del sistema educativo. ¿Se perdió en 10 años? No, de ninguna manera. Tú empezaste diciendo, bueno, para empezar, con los niveles presupuestales que había, era imposible tener buenos resultados. Correcto. Cuando se tomó la decisión política del Frente Amplio, cuando llegó al gobierno, de aumentar el presupuesto y atender la educación, ¿no habría que haber implementado ahí un plan de esta magnitud como se piensa ahora? Bueno, es que algunas de esas cosas se implementaron. La disminución del tamaño medio de grupo era necesaria, la incorporación del plan Ceibal era necesaria, la apertura de opciones de educación técnica y tecnológica eran necesarias. Ahora, es correcto lo que señalas en el sentido, ¿fueron estas transformaciones suficientes para un pleno aprovechamiento de los recursos adicionales? Posiblemente no, ¿sí? Y el aprendizaje que hemos generado en este periodo nos permite plantear ahora, ¿sí?, la necesidad de una reforma de carácter estructural que va a acompañar un esfuerzo fiscal adicional, porque es decir, todavía el presupuesto actual tampoco es que nuestros niveles presupuestales actuales todavía están por debajo de lo que se requiere para poder pensar en un sistema educativo. Hagamos un paréntesis ahí. ¿Cuál crees vos que es el nivel presupuestal necesario para obtener resultados en los estándares internacionales? Basta comparar con los estándares internacionales, digamos, entre 5 y largo y 8% del PIB. Digamos, por ahí andan, digamos, las apuestas educativas. Por debajo de eso... por debajo de eso uno está en problemas. Y uno de los problemas que teníamos y que arrastrábamos de hace mucho tiempo es que cuando uno estaba por debajo del 3, ¿sí?, sobre todo para lo que es ANEP, ¿sí?, no es solo un problema que no se puede avanzar, es que cotidianamente se genera daño al sistema. Y ese daño después hay que de alguna manera lidiar con él. Entonces, la mejora del salario docente, la mejora edilicia, la incorporación del plan Ceibal, la disminución del tamaño del grupo, la apertura de las opciones técnicas, eran cosas que, para hacerse, requerían de más recursos, ¿sí? Por lo tanto, tildar esto de una década perdida me parece un error. Me parece que tiene más que ver con las disputas hoy, políticas, electorales, entendibles, pero en donde creo que los técnicos de diferentes partidos, hoy estamos de acuerdo que efectivamente en 30, 40 años no hemos avanzado lo suficiente, ¿sí? En eso estamos todos de acuerdo. ¿Y cuál es el plan del Frente Amplio? Y bueno, esta cosa que metafóricamente decimos que es transformar el ADN de la educación, pero no es solo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de transformar el ADN de la educación? Hay dos elementos del sistema educativo actual que tienen más herencia con siglo XIX y mediados del siglo XX, ¿sí?, que con el siglo XXI. El primero es el tipo de orientación curricular y de estrategia pedagógica, en donde básicamente la idea es transmitir contenidos. El maestro y el profesor son quienes transmiten contenidos. El estudiante tiene que incorporar y recordar esos contenidos y poder tener alguna aplicación muy básica luego de esos contenidos a problemas que se le plantean. Esa es la lógica actual. Esa es la lógica actual, es una lógica heredera de lo que fueron los sistemas educativos de mediados del siglo, entendibles en un contexto en el cual la información era un bien escaso. Claro. Y por lo tanto el maestro y el profesor eran depositarios, ¿sí?, de un conjunto de información relevante, sistematizada y que se transmitía al estudiante, ¿sí? Esos altos estándares educativos que tenía Uruguay, en realidad, muchas veces, y que lo destacaban con otros países, eran muchas veces altos estándares de información. Es decir, la sociedad uruguaya era una sociedad muy informada. Era una sociedad informada. Pero para la exigencia actual, la lógica ya no va por otro lado. Claro, por eso. Tenemos este primer problema, digamos, para contrastar los siglo XXI contra mediados del siglo XX, en donde hoy, efectivamente, en ese teclado, en una tecla, vos tenés toda la información y más que la que hoy tiene la Biblioteca Nacional, ¿no? Claro. Por lo tanto, el problema no es un problema de transmisión de conocimientos que son escasos o de información que es escasa, sino que es un problema de capacidad de discernir, seleccionar información y, sobre todo, incorporarla y operar con ella en la solución de problemas concretos y reales. Claro. ¿Sí? Entonces, este primer desafío atraviesa a todo el sistema educativo e implica la creación de un marco curricular común. ¿Sí? Ahí está una primera propuesta del Frente Amplio, cuyo propósito fundamental es alejarnos
de las estrategias más contenidistas y orientarnos a estrategias de competencias, capacidades y habilidades. ¿Dónde se aplicaría ese marco curricular? Se aplica desde los 3 años, que es donde queremos universalizar ahora, hasta los 17, en lo que es el sistema preterciario. ¿Hasta los 17? Sí, 17 o 18, digamos, en lo que es el sistema preterciario. Es decir, se define una ruta, una trayectoria del chiquilín desde que entra a los 3 años hasta los 17 o 18 años, en donde ¿qué se identifica en esa trayectoria? Bueno, ¿cuáles son las competencias y capacidades que una persona tiene que tener a los 4, a los 5, a los 7, a los 8, a los 12? En verdad se van a hablar de grandes ciclos, digamos. Uno que va hasta los 14 años y que tiene un momento intermedio o 2 momentos intermedios de evaluación a los 8 y a los 11, ¿sí? Y otro que va de los 15 a los 17 o a los 18 años. Claro. Pero allí lo que definimos es, en términos matemáticos, en términos de lectoescritura, en términos de conocimiento del bagaje cultural de la ciencia social y ciencia natural y de su capacidad de aplicarlo, en términos de valores, en términos de incorporación de tecnología. ¿Cuáles son competencias y habilidades? Te lo pongo con un ejemplo muy concreto. Un alumno en los sistemas educativos que han aplicado esto desarrolla durante un año entero un proyecto en donde tiene que hacer un informe sobre un país. ¿Sí? Tiene que hacer un informe sobre un país que puede ser de corte turístico, por ejemplo, para un brochure turístico, puede ser de corte más de historia, puede ser de corte más económico, etcétera. El docente de historia y geografía lo ayudan, ¿sí? Esto está enmarcado, obviamente, en un contenido de aula que habla, por ejemplo, del periodo colonial, del rol de África y todo, y le dicen, bueno, elijan un país de África y hagan un informe. Luego yo voy y le pregunto al estudiante, le digo, bueno, dígame, ¿cuáles son las capitales de África? ¿Cuáles son los ríos de África? No sé. Eso es lo que estudiamos nosotros. Claro, me va a decir, no sé, pero digo, puedo acceder rápidamente a decirle cuáles son. Y le digo, pero bueno, pero entonces, ¿qué estás estudiando? Y dice, yo no estoy estudiando las capitales de África, yo estoy aprendiendo a hacer un informe. La capacidad de poner el conocimiento en movimiento, discernir, seleccionar información, entender un canon expresivo, ordenarlo, utilizar matemática para la tasa de conversión para el informe turístico que yo tengo que hacer. Estos elementos, ¿sí?, son las competencias y capacidades que en diferentes etapas los chiquilines van incorporando y complejizando. Ese marco curricular común apunta a eso, no a suprimir los contenidos, pero a ponerlos al servicio de esta formación de competencias y de capacidades, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el primer gran desafío. El segundo, y que refiere también al cambio del ADN, es que históricamente nuestro sistema de educación media no estuvo pensado como un sistema inclusivo de construcción de ciudadanía. Como si lo estuvo pensado primaria. En eso, nuestra primaria históricamente tuvo esa propensión o pretensión. ¿Por qué decís que la media no? Porque era un sistema de filtros para ver quién llegaba a la universidad. Sí. La idea era seleccionar una élite. Sí. ¿Sí? Hoy, ser ciudadano implica, en lo posible, completar la secundaria, la media superior, lo que llamaríamos la media superior. Mínimo, ¿no? Pero como mínimo, el ciclo básico, sin duda, digamos, lo que llamamos el ciclo básico, tiene que estar disponible para todos los estudiantes y por eso la meta que nos planteamos es un 100% de egreso. Entonces, ¿cómo tiene que cambiar la lógica en la educación media? Bueno, nuevamente, la idea no es el filtro, de nuevo, la utilización de la herramienta de repetición, ¿sí?, como una cosa reiterada, un modelo en donde, en general, uno tiene que dar un examen de cada asignatura, digamos, cuando llega a los niveles de media superior, etcétera, transformarlo para cubrir el primer problema que planteábamos y para adecuarnos al segundo problema que estamos planteando. Bueno, la lógica va a ser, estas asignaturas que van a seguir existiendo, se van a integrar en lógicas de proyectos, las evaluaciones van a combinar elementos individuales y elementos colectivos. A los docentes no les vamos a estar diciendo, el chiquilín si no llegó al punto X exacto, entonces tiene que repetir. La idea es que hay un ciclo entre 12, 13 y 14 años en donde el chiquilín puede seguir avanzando, ¿sí?, y puede ir aprendiendo. Vamos a modificar el extendido uso del instrumento de repetición por otras cosas, que son en muchos casos para los chiquilines de más exigencia, no de menos exigencia. Por ejemplo, trabajar en contrahorario, o por ejemplo, trabajar en los fines de semana, o por ejemplo, trabajar en los periodos de vacaciones, o por ejemplo, con maestros o con docentes comunitarios y tutorías personalizadas. Pero la idea es que cuando yo sigo evaluando y sigo evaluando de forma muy exigente, ojo, no evalúo la repetición de contenidos, evalúo competencias. Ahora, ese sistema uno en primaria lo imagina de manera relativamente fácil, porque son menos docentes, hay una maestra. Sí. En secundaria, ¿cómo se da esa colaboración con el material humano que ya tiene el país, ¿no? Obviamente, con los docentes que ya tiene el país, con las materias como están establecidas hoy en la currícula? Bueno, de alguna manera el primer eje que yo te contaba es esto de transformar el ADN desde el marco curricular. Sí. El segundo y el tercer eje nos ayudan a entender cómo podemos avanzar en esto que efectivamente es complejo, que no es simple. ¿Sí? El segundo eje
implica una transformación muy importante en las cantidades de tiempo, los sistemas de asignación de ese tiempo y los cargos docentes que luego cargan con ese tiempo en los centros educativos. ¿Sí? Es muy difícil generar modelos de proyectos y de talleres con docentes que pasan y siguen, pero no están nunca en el centro instalados. ¿Sí? Un grupo de docentes de cada centro va a tener dedicaciones horarias muy altas. ¿Sí? Es decir, su tarea no es dar una asignatura, ¿sí? Además de que la va a dar, obviamente. Su tarea es ser un líder pedagógico en ese centro, trabajando, por ejemplo, en el área de matemáticas junto con física y con química, generando proyectos, materiales conjuntos, etc. ¿Sí? Otro anillo de docentes va a tener dedicaciones relativamente altas, que fue un esfuerzo que se hizo en este periodo, y se van a integrar a estos equipos. Y siempre sí va a haber un grupo de docentes más chico que tiene más vínculos puntuales con el centro educativo. Pero entonces tenemos que modificar nuestra estructura y distribución de los tiempos y de las cargas docentes, de tal manera de generar equipos estables que pueden producir proyectos pedagógicos en donde, agarrando los contenidos de las asignaturas, las integran mucho más, dan a veces clases juntos, generan talleres y proyectos que duran periodos relativamente largos, además de los contenidos de aula, y tienen horarios de control horario, etc. Ahora, esto que te digo que es el segundo eje, que además ayuda a otro eje que después podemos discutir, que es la construcción de comunidades educativas y de autonomía de centro, ¿sí? Este segundo eje requiere de un tercer eje, ¿sí? Porque nuestros docentes, que han hecho, a mi juicio, esfuerzos absolutamente heroicos para sostener dentro de una matriz que no está pensada para la inclusión, ¿sí? A los estudiantes e intentar enseñarles, ¿sí? Porque el problema no es exactamente de los docentes, de la misma manera que la escuela primaria, allá en la crisis del 2002, ¿sí? Fue realmente un centro de... el último, la última muralla frente a la desintegración social, con un despliegue heroico de las maestras y de los maestros. Hoy los docentes de secundaria hacen ese mismo esfuerzo con una matriz que no está pensada para incluir, intentando incluir. Si le damos una matriz que está pensada para incluir y le damos las horas y las condiciones edilicias para que lo puedan desarrollar, yo no tengo duda de que ese esfuerzo se va a hacer. ¿Qué hay que sumarle a eso? Herramientas. ¿Sí? Herramientas, muchos docentes las han desarrollado en forma individual, muchos docentes han desarrollado proyectos en forma colectiva, pero la formación docente y la formación en servicio tienen que alinearse, ¿sí?, a esta nueva estrategia curricular y pedagógica. Ahora, esa alineación, sí, ¿no es muy compleja? Hay docentes que ya lo están haciendo, a pesar de que los programas son más bien contenidistas. Sí. ¿Sí? Ahora, y a pesar de que no tienen horas designadas para eso. Los cambios a nivel de la educación siempre han sido complejos, han sido traumáticos. Y sobre todo para los docentes han sido traumáticos. Sí. ¿Ustedes han tanteado el panorama en este sentido? Digamos, ¿creen que es admisible? Pero lo que pasa es que, sí, por supuesto que se ha conversado y bueno, como lo ha planteado Tabaré Vázquez, además, el desafío de esta transformación educativa es un gran desafío nacional. Sí. Que incluye la conversación con los docentes, con los padres, que incluye la conversación con otros partidos, ¿verdad? Yo creo efectivamente que hoy los docentes, ayer estuve en una reunión con un conjunto de docentes que me decían, efectivamente muchos de los planteos que se están haciendo reflejan nuestra realidad, en donde nos frustramos frente a un esfuerzo sostenido que hacemos, pero en donde no encontramos siempre los mecanismos ni la disponibilidad de tiempo como para construir esto. Yo creo que efectivamente es un desafío, es una aventura a la que se va a estar invitando a que el cuerpo docente participe y lidere en parte, ¿sí? Sí. Pero comparado a la situación actual, en donde yo creo que se genera un conjunto de frustraciones reales, ¿sí? Yo creo que los docentes van a estar dispuestos a abrazar esto, siempre y cuando no se le pidan tres cosas. Uno, que hagan el doble o el triple de trabajo sin mejoras salariales sustantivas. Dos, que de golpe empiecen a hacer cosas para las que no fueron preparados y por lo tanto hay que dar herramientas y hay que saber que este es un proceso de transición donde algunos docentes ya están preparados porque lo han ido desarrollando en forma propia o con formación en servicio y otros van a tener que incorporar estas herramientas. Y tres, si no se les da el tiempo y las condiciones edilicias para hacerlo. Para hacer talleres, para hacer proyectos hay que tener condiciones edilicias también. Entonces, este no es un proceso que se hace en un año, en 2 años o en 3. En estos 5 años vamos a montar la estructura, vamos a avanzar sustantivamente y después hay que sostener el esfuerzo 5 años más. ¿Sí? Ahora, tú dijiste al pasar, aquí obviamente es necesario un acuerdo nacional sobre el tema. Yo creo que sí. El último gran impulso renovador que se intentó, cuando Rama intentó la reforma, fue trancado absolutamente.
En verdad la versión que tenemos es que fue trancado absolutamente. En primaria no lo fue. ¿Sí? En primaria, acordémonos de cuáles son algunos de los elementos fundamentales que se planteó en esa reforma. La generación de escuelas de tiempo completo, que avanzaron más lento de lo que quisiéramos, pero avanzaron. Hoy, con la extensión de tiempo lectivo, ya estamos en un porcentaje relativamente importante. La educación inicial, ¿sí? Y avanzar hacia la universalidad en 5 años, se hizo. Luego, en este periodo, se avanzó hacia la universalidad en 4 años, ¿sí? Y que se continuó. La disminución del uso de la repetición, ¿sí? Como instrumento, eso fue un principio claro de la reforma Rama, que en primaria se siguió aplicando y hoy descendió notoriamente y descendieron los niveles de repetición, pero en la educación media efectivamente, comparto contigo, hubo trancas sistemáticas y luego hubo, ya en el segundo gobierno que sigue... ¿Y entonces por qué ahora no va a haber trancas? Bueno, yo creo que por lo siguiente. Primero, porque esto se va a hacer en diálogo, en conversación, con los docentes. ¿Tú crees que el gran defecto de aquella reforma fue la estuvo falta un poco de espaldas? En educación media, sobre todo, estuvo un poco de espaldas a los docentes, ¿sí? De hecho, se da una combinación peculiar, y es que, por un lado, Gavito, antes de que Rama asuma, Gavito hace 2 cosas medio raras. Por un lado, le dice a las ATD, armen un proyecto de transformación. Y por otro lado, dice la CEPAL, donde estaba Rama en ese momento, arme un proyecto de transformación. Y cuando empieza el próximo gobierno, le dice a las ATD, adiós, tomo el proyecto de Rama. Entonces la sensación de las ATD que habían trabajado, que se habían desarrollado, también era, bueno, pero ¿y cuál es nuestra participación en esto? ¿Y este proyecto no es también un proyecto externo? Este proyecto es un proyecto que tiene mucha gente que ha estado trabajando en él, que está metida en el corazón del sistema educativo, pero que entiende efectivamente que ha habido bloqueos, etc. Yo creo que sobre todo los bloqueos surgen más cuando no hay una hoja de ruta clara y compartida y negociada, ¿sí? Es decir, cuando hay esfuerzos, pero esos esfuerzos no están enmarcados dentro de una hoja de ruta de mediano y largo plazo. Creo que eso es lo que hay que transmitir al conjunto docente, porque por más que ha habido docentes, inspectores, trabajando y reflexionando sobre estos aspectos, no todos están involucrados en este proceso. Y por el otro lado, yo creo que una de las ventajas de lo que nosotros estamos planteando es que el modelo que en su momento se planteó en la reforma denominada la reforma Rama fue un modelo de agrupación por áreas que suprimió materias y que le pidió al docente que se había formado en geografía o que se había formado en historia, que diera todo. ¿Sí? Mi padre, que era muy amigo de Germán, recibió de Germán, el programa de ciencias sociales que Germán había pensado. Y lo leyó y le dijo, mira, es excelente si lo dieras todo vos. ¿Sí? Porque era, además de juntar 3 cosas diferentes y pedirle a un docente que lo diera, no era orientado a competencias y habilidades. Era, de nuevo, enciclopedista y contenidista. Entonces, el cambio que nosotros estamos haciendo es decir, todas las asignaturas son útiles. Todas son necesarias. Para generar competencias y habilidades son todas necesarias. Y los contenidos que ustedes brindan... ¿Pero son todas necesarias? Porque esa también es una discusión que se ha dado. Sí, claro. No hay que renovar el currículum, no hay que... renovar sin duda. Sí. Pero ciencias sociales está integrado sin duda por geografía, por historia, ¿sí? Digamos, y por las propias ciencias sociales, tal como uno las puede definir. Las capacidades matemáticas, ¿dónde se desenvuelven? ¿Se desenvuelven solo en matemática o se desenvuelven en química también? ¿Se desenvuelven también en física? ¿Se desenvuelven también en geografía? ¿Sí? O, cuando uno ve historia y transiciones demográficas, también allí. Entender que yo tengo un conjunto de asignaturas que brindan un conjunto de contenidos, ¿sí? Es un primer paso cuando defino un marco curricular de competencias, habilidades y capacidades y digo, ¿cómo estos contenidos sirven a forjar esas capacidades y habilidades? Teatro, literatura, idioma español, todas ellas son absolutamente necesarias para comprensión, discernimiento, expresión, etc. ¿Sí? El tema es combinar en sus tiempos y en sus contenidos estrategias de formación de capacidades. El hecho de que el Frente Amplio sea quien impulsa esta reforma en el caso de que gane el gobierno, ¿crees que va a facilitar las cosas respecto a la reforma de Rama? Si uno se fija cuando Yo sé que tú no sos político, sos técnico, pero, pero también sos ciudadano. Cuando se vota en el presupuesto nacional que lleva la reforma Rama adelante, es decir, que lleva en el corazón del presupuesto está la reforma, digamos, y no va a ser de otra manera en este caso. En el presupuesto nacional tienen que estar plasmados los recursos necesarios para alineamientos estratégicos de la reforma. En verdad lo vota casi todo el sistema político.
Las trancas vienen después. Sí. ¿Sí? Las trancas empiezan a Pero aparecer. después cuando los docentes o los implementación. sindicatos docentes Sí. comenzaron a oponerse, el Frente Amplio o la izquierda, por no hablar del Frente Amplio como partido no o como toda. fuerza política, comenzó también los cuestionamientos. No toda, de hecho. Y Ramá se transformó en una especie de cuco. Pero eso no es cierto. Una parte del trauma de la izquierda en este Sí. proceso es que hubo muchas personas desde la izquierda Que lo apoyaron. pero participaron activamente en el Sí. proceso de reforma. Algunos fueron echados del sindicato, otros Pero después volvieron al y sindicato. fue un etc. trauma justamente por eso. Está bien, pero lo que te digo es que no fue toda la izquierda la que se opuso. No, está bien. Digo, Está bien. lo que digo es. Pero si- los de la izquierda que participaron fueron echados del sindicato, como tú decías. En un momento, otros volvieron, después se han ido restachando las heridas. Si nosotros, como fuerza política, habrá pensado como fuerza política que eventualmente ocupa un gobierno, Sí. no somos capaces de proponer una hoja de ruta que incluya los legítimos intereses que docentes que hoy desarrollan inmensas tareas en un contexto que no les es el más favorable, ¿sí? Entonces efectivamente van a aparecer múltiples bloqueos. Si lo hacemos, no quiere decir que no vaya a haber fricciones, por supuesto que las va a haber. Todo proceso de cambio de esta magnitud la va a tener, pero se van a dar dentro de un marco, de una hoja de ruta estratégica que está básicamente acordada. Allí yo creo que está el desafío político, ¿sí? Claro. El desafío técnico es múltiple y las restricciones, como yo te mencionaba antes de que entráramos a sala, hay restricciones fiscales, hay restricciones Ahora en te los voy a preguntar recursos sobre humanos eso. y hay restricciones políticas. Sobre las políticas. Tiene una complejidad más la educación, y es que el gobierno de la educación tiene cierta independencia. Sí. ¿Cómo se va a manejar eso políticamente, digamos? Porque una cosa es que... La definición de un equipo consistente con una ruta, con una y orientación entonces, clara. ¿quién va a gobernar ese proceso? ¿Lo va a gobernar el Ese equipo. el Poder Ejecutivo, las autoridades de la educación? Yo te digo, si mirás cuáles son las autoridades que van a estar involucradas en este proceso, dada la nueva ley de educación además, dada la ley de educación aprobada, ministro de Educación, subsecretario y director de Educación desde el Poder Ejecutivo, Sí, presidente del CODICEN, sí. los miembros del CODICEN, presidencia y miembros de los desconcentrados, ¿sí? Instituto Nacional de Evaluación Educativa, fundamental, Instituto Nacional de Formación Profesional, ¿sí? Que va a cumplir un rol no menor en el proceso de todo lo que es educación media superior, ¿sí? En la combinación de tecnología, trabajo, Sí. educación. Todos aquellos que van a ocupar cargos en esta multiplicidad colectiva, tiene que ser un equipo no monolítico, pero sí consistente, orientado por una estrategia clave, con liderazgos, obviamente en la presidencia del CODICEN y en el Ministerio de Educación. Pero los sindicatos hoy son parte del gobierno Claro, y pueden tener intereses legítimamente distintos a lo que tiene el Poder Ejecutivo. y está bien que así sea, De hecho, ha si sucedido, sucede que ¿no? lo puedan Ha sucedido expresar. en los últimos años. Ha sucedido menos de lo que Vox Populi se dice, pero la participación de los docentes con voz y con voto dentro de la estructura de gobierno de la educación es una realidad plasmada en la ley de educación y que va a estar presente en el proceso de transformación. La mayoría igual está del lado, digamos, de lo otro, pero el tema acá es el siguiente: si nosotros no logramos un discurso, ¿sí? Y cuando digo nosotros, digo, hay docentes, hay inspectores, hay técnicos, etcétera, que han pensado un poco estas líneas de reforma que venimos planteando. Si no logramos plasmar un discurso creíble, plausible, ¿sí? Que convoque a una épica de la transformación, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil hacerla. Por lo tanto, el cuerpo docente tiene que estar con sus preocupaciones, con la defensa de sus legítimos intereses, tiene que estar involucrado y creyendo que vale la pena avanzar en este proceso. Entonces su representación allí marcará sus intereses, sus diferencias, etcétera, pero en el conjunto de la estrategia no vamos a estar hablando de fuerzas contrapuestas. Los otros partidos políticos, Yo creo que sería excelente que estuvieran también incorporados en este porque proceso. tú decías, esto va a llevar un proceso de implementación y después hay que mantenerlo, porque Sí, claro, una es reforma, debe ser una digamos, política de Estado. con lo cual deben estar todos los partidos de acuerdo. A mi juicio, idealmente, los partidos debieran poder participar en un gran acuerdo nacional. Es decir, un acuerdo nacional que incluye lo partidario, pero que incluye también a los actores sustantivos de la educación, ¿verdad? Y si no, ¿es posible llevarlo adelante igual? Es posible llevarlo adelante, pero es mejor llevarlo adelante con grandes consensos.
¿Y el Frente Amplio está dispuesto a ceder en algunos aspectos de este proyecto en aras de que ingresen, de tener el apoyo de otro partido? Porque otro partido legítimamente pueden decir, nosotros, sobre la base ante un cambio tan profundo, queremos... Sí, sobre la base de un primer acuerdo que tiene que ser del propio Frente Amplio, ¿verdad? De la fuerza política. Yo creo que estas otras cosas, por supuesto, que son discutibles, debatibles, mejorables, etcétera. Ahora, hay algunos elementos que si se plantean están fuera del ADN que queremos generar. Es decir, si la idea es que elevar el nivel de exigencia para la repetición, no elevar el nivel de exigencia para el aprendizaje, ¿sí? Entonces no estamos de acuerdo, ¿sí? Si la idea es ir a un modelo puro de tipo voucher de mercado, entonces no estamos de acuerdo. Si la idea es volver a modelos humanistas enciclopedistas, entonces no estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, si la idea es, no, pero mira, ¿por qué no corregís esta idea del marco curricular? ¿Sí? En donde vos estás trabajando con un marco curricular que va hasta los 14 y después hasta los 18 y generamos 3 tramos porque tal vez... Bueno, discutámoslo. Hay un conjunto de acuerdos técnicos, yo creo, hoy, que no son menores. Sumémosle a eso otro acuerdo que aparece, que es el de mejorar las capacidades de gestión de los centros e incrementar su autonomía. Con un rol fundamental que yo creo que deben tener las alcaldías, ¿sí? En alianza con los centros educativos para producir una matriz de servicios en el territorio que genera parte del contrahorario, en donde mediante apoyos a clubes deportivos y culturales de la zona, etcétera, se trabaja en una suerte de campus territorial. Claro. ¿Sí? Entonces, hay mucho para hacer, es un gran desafío, yo creo que es efectivamente una reinvención de la educación basada en las fortalezas y en los esfuerzos que hoy se desarrollaron y que hoy se han empezado a plasmar, pero que es una aventura a la que vale la pena invitar a todas las fuerzas sociales y políticas. Lo de los vouchers que comentaste al pasar, en realidad fue propuesto por Tabaré Vázquez. No, él lo que estaba mirando era una cosa mucho más puntual de apoyo, ¿sí? A un grupo de población específico. Un modelo de voucher. El modelo de voucher puro es un modelo en el cual uno lo que hace es dice, yo reniego está claro. de la prestación del servicio, lo que hago es lo financio y que los privados se encarguen, ¿no? Y esa no es la idea. No, esa no es la idea. ¿Hay plata para llevar adelante esto? Bueno. Te dejo la más fácil para el final. Una de las razones fundamentales de los logros de estos 10 años, ¿sí? Es la responsabilidad macroeconómica. ¿Sí? Y entonces, flaco favor le haríamos al país si para hacer una transformación educativa destruimos la estabilidad macroeconómica. Porque entonces eso lo pagan todos, lo pagan las familias, lo pagan los niños, etc. Por lo tanto, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Yo creo que se requieren recursos adicionales importantes, no necesariamente en el quinquenio hablar de un 6% del PIB, pero sí una expansión importante de lo que es el 4,6 actual, ¿sí? Aproximándonos a esas cifras. Yendo hacia el 6. Sí, yo creo que eso va a ser necesario, pero para eso hay 2 condiciones fundamentales. No sacrificar la estabilidad macro y las cuentas fiscales del país para ese fin. Y segundo, que si vamos a invertir esa inmensa cantidad de recursos adicionales, lo tenemos que hacer para transformar la educación, no para continuar con la misma matriz. Tampoco para generar un conjunto de programas como lo hicimos en estos años, que ayudan, pero no rompen los nudos y los cuellos de botella que estamos enfrentando. Ante un panorama a futuro con la economía con un desempeño menos notable, por lo menos que en estos 10 años, ¿puede ponerse en jaque entonces la implementación de un proyecto tan ambicioso? No, puede graduarse. Es diferente. Uno define la hoja de ruta. Uno pone el barco en una dirección y empieza a avanzar, ¿sí? Ahora, si ese avance se hace en 2 años, el grueso de las estructuras edilicias que queremos, en 3 o en 4, puede suceder, ¿sí? El modelo finlandés del cual tanto se habla aprueba, ¿sí?, el proceso de transformación en 1963. ¿Sí? Los últimos centros que se incorporan al nuevo modelo que ellos pensaban se dan en 1985. Yo quiero que lo hagamos más rápido. Claro. ¿Sí? Pero no pensemos que por apurarnos, ¿sí?, sacrifiquemos los balances que necesitamos. Yo creo que de ninguna manera está en jaque o se dificulta este proceso de transformación. Hay algunas cosas de las que estoy hablando cuyos costos son relativamente bajos. Hay otras que tienen costos más altos y que sobre todo llevarlo universalmente a toda la población que se está educando tiene costos más importantes. Por lo tanto es un tema de graduación,
¿sí? Y de cómo hacemos ese gradiente, y no un problema de rumbo estratégico. Eso es lo que no podemos discutir, cambiarlo porque tenemos más o menos recursos. ¿Vas a ocupar el equipo de gobierno si gana el Frente Amplio? En este momento mi respuesta es simple, es lo que importa ahora, y lo planteó Tabaré, es ponerse el overol apenas, efectivamente, si se confirma que la ciudadanía deposita en el Frente Amplio la responsabilidad de otro periodo de gobierno, es trabajar en la constitución de equipos, y yo en eso voy a estar trabajando, ayudando en la conformación de estos equipos consistentes en los que hay que trabajar, y bajar a tierra muchos de estos ejes estratégicos que te planteé, de hojas de ruta, en medidas concretas que tienen que tomarse con relativa rapidez, ¿sí? Para poder dar inicio en el 2015 al proceso de transformación, apoyándonos, por suerte, en un conjunto de líneas que sobre todo en estos últimos 2 años ya se han ido construyendo y que abren las puertas a ese proceso de transformación en forma mucho más natural que lo que hubiera sucedido hace 5 o 6 años. Conclusión, no me contestaste si ibas a estar en el equipo de gobierno si gana el Frente Amplio. No, lo que te digo es lo siguiente. Tú sabes que tu nombre se maneja como potencial ministro sí, lo sé, de Educación. Pero me parece que en este momento lo que corresponde es... Los dos grandes desafíos es la construcción del consenso técnico-político dentro de la fuerza política, de las medidas concretas que hay que desarrollar, y la constitución de un equipo consistente en donde puedo estar yo o pueden estar muchas otras personas que conformen lo que va a ser la clave humana del proceso de transformación educativa. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Muy amable. Estos problemas estructurales que venimos arrastrando hace mucho tiempo requerían de algunas acciones que efectivamente se tomaron en los últimos 10 años, que yo creo que son positivas. La primera y fundamental era mejorar la asignación presupuestal. Sí. No hay sistemas educativos en el mundo de calidad con los niveles de presupuesto con los que contaba la educación hace 15, 20 años. No lo hay. No lo hay, uno lo puede buscar en cualquier lugar del mundo y no lo hay. El salto que se da es muy importante, prácticamente se duplica el gasto por alumno en primaria, en secundaria, en formación docente, en técnica. Lo segundo importante que yo creo que se hace es ingresar al siglo XXI con un conjunto de tecnologías que eran absolutamente necesarias. Bien, vamos a hablar de educación, como lo habíamos anunciado. Estamos con Fernando Filgueira, es sociólogo, es asesor de Tabaré Vázquez del Frente Amplio en materia educativa, es investigador y ha trabajado además para varios organismos internacionales, ¿no, Fernando? Buenas tardes. En diferentes partes de mi vida, sí, es un gusto estar acá. En diferentes países y para distintos organismos. Sí, correcto. ¿Cómo evalúan la situación actual de la educación? A ver, la evaluación que se hace de la educación hoy, y no es una evaluación de un partido o de un grupo político, es que efectivamente hoy enfrentamos un conjunto de problemas en materia de cobertura, de retención, de egreso y de aprendizajes. En estos 4 componentes está claro que Uruguay necesita avanzar más sólidamente y a un ritmo más acelerado. Esto es un problema que Uruguay arrastra estructuralmente hace 30 años en materia sobre todo de lo que tiene que ver con cobertura, retención, ¿sí? Y egreso. En materia de aprendizajes no teníamos antes indicadores claros, ¿sí? Hoy las pruebas PISA y otras pruebas estandarizadas que se aplican a nivel nacional permiten sacar algunas conclusiones, y todos estos indicadores indican que se han hecho avances, pero que esos avances no poseen ni el ritmo ni la robustez necesaria para el salto cualitativo que el país precisa en materia de desarrollo humano, en un conjunto de aspectos y en donde la educación constituye obviamente un elemento clave. No ve un aumento, ¿sí? Ese incremento que se produce, lo que le sucede es que luego no fluye bien, ¿sí? Básicamente hay que pensarlo como si tuviéramos un embudo, ¿sí? Y empezamos a poner más agua en el embudo, pero es muy angosto, ¿sí? La salida. Eso implica que se trancan los egresos y que por el otro lado, si seguimos poniendo agua, empiezan a quedar para afuera, es decir, no podemos retenerlos. Claro. ¿Sí? Si uno se fija en algunos elementos concretos que yo creo que favorecen
lo que queremos lograr, este tercer grupo de desafíos que se implementaron respuestas en este periodo, está la disminución del tamaño medio de grupo en primaria, que permite una educación más personalizada, claro. La universalización de la cobertura en 4 años, que permite desde temprano empezar a trabajar en aprestamiento temprano para los chiquilines, identificar áreas. El plan Ceibal es la estructura que permite esos avances. Y lo tercero que se hace, que yo creo que es positivo, pero que a la vez denota los límites de funcionar dentro de esta matriz de modelo educativo que tenemos, es un conjunto de esfuerzos que se hicieron para lograr mayor retención, mayor capacidad de transitar, de darle tránsito continuo al estudiante y de llevarlo a los egresos correspondientes, ¿sí? Y estrategias específicas de aprendizaje que se aplicaron, ¿sí? ¿Y eso cómo lo evalúas tú? Yo creo que ¿Fue positivo? Yo creo que, digamos, porque muchos lo critican, ¿no? El tema es el siguiente: si uno mira las tasas de matriculación neta, lo llaman tasas netas y tasas brutas de cobertura, uno